y que debemos nosotros, por lo tanto, ver la vida de Abraham, ¿verdad? ¿Qué dice la vida de Abraham? Ese hombre era millonario, hermano. Y a veces nosotros soñamos con ser ricos o millonarios, pero no le damos nada al Señor. Así que, qué poderoso la palabra. Quiero entrar de lleno, mis amados hermanos, en este tiempo, porque hoy vamos a tener una pequeña ahí celebración, algo especial para los padres. Fíjese, y hoy que tenemos para los padres, faltaron un montón, ¿verdad? Pero no importa, ¿sabe qué es lo bueno de esto? Vamos a tener doble porción, hombre, ¿verdad? Así que alégrese de todos modos, porque vamos a tener. No debemos, a veces uno se preocupa, fíjese que a veces uno como pastor, yo me recuerdo que mi pastor se enojaba cuando la gente no llegaba, cuando había celebración, pero yo he entendido algo. Miren, la Biblia dice que Dios hizo un gran banquete, ¿sí? Y que no llegó nadie, así que no se preocupe. ¿Y qué dice la palabra? Que se enojó, pero digo, ¿saben qué? Vayan a las calles y fuércenlos a entrar, y que vengan hasta los que no tenían que venir. Entonces esto, fíjese que es bíblico. Entonces a veces yo le decía al pastor, me decía, no, hombre, no te enojes, hombre, porque se enojaba que no llegaba la gente, tal vez en un evento que a veces uno dice que hoy va a estar alegre y no, eso es normal, fíjese que eso pasa. Y a veces creo que Dios prueba nuestros corazones porque al final es bíblico. Le pasó a Dios, no nos va a pasar a nosotros. Así que vamos de lleno a lo que el Señor quiere hablar hoy, Lucas capítulo 15. Fíjese que para hablar del corazón del padre, ¿sí? Para hablarle a los padres. Y yo creo que, Gerson, lo que Dios te dio hoy, fíjate que el Señor le está hablando a muchos. Fíjate que ahí a algunas personas les dio unos sueños precisamente que tienen que ver con el sacerdocio. Así que bien interesante eso. Mire, la parábola del hijo pródigo, por mucho tiempo me recuerdo cuando estamos en la escuelita bíblica de vacaciones, nos enseñan a veces al hijo pródigo, en la escuela a los niños les enseñan y con dibujitos y bien interesante cómo a veces el Señor pues nos lo ha trasladado. Pero yo quiero trasladárselo con la ayuda del Señor desde una proyección verdaderamente que entendamos el corazón del Padre. Yo creo que en este tiempo pues el mundo se queja a la gente, aunque dicen que ayer estaba atorado, todo es cierto, no sé quiénes salieron, pero dice que ayer estaba. Pero fíjese que el mundo, el Día de la Madre, olvídese, ¿verdad? El Día de la Madre, vi un como sketch que hizo Sammy Morales, ¿verdad? Como él, recuérdese que antes de candidato a la presidencia, él es, pues no sé si decirle cómico, pero él hace comedia, hace parodias, ¿verdad? Entonces hizo del Día del Padre que llamó al colegio, estaba viendo yo su parodia ahí que hizo, ¿eh? Y que no celebraron el Día del Padre, y que él preguntando, mire, pero si para el Día de la Madre mandamos una cuota, hicieron así, pero para el Día del Padre no hicimos nada. O sea, lo que él daba a entender es que al padre nunca le ponen cocos, ¿eh? Y le voy a decir una cosa, aunque no lo crean, el consumismo es algo así. Sí, estaba lleno en algunos lugares, pero al padre casi ya no le ponen coco, es a la madre. Y claro, hay que honrar a las mamás, pero entendamos ahora qué es lo que pasa y por qué a veces se desvirtúan muchas cosas. Fíjese, pues vamos de lleno a la palabra para que el tiempo no nos avance. Dice, parábola del hijo pródigo. También dijo Jesús, fíjese que en este pasaje de Lucas 15, Jesús está hablando y está dando una trayectoria de parábolas, fíjese. Y porque les está hablando, ¿y por qué le está dando una trayectoria de parábolas? Está hablando varias parábolas, porque ahí estaban enfrente de él los fariseos, los maestros de la ley, los saduceos, gente que tenía cierta doctrina, y lo que decía Gerson, y que los fariseos eran bien, que supuestamente practicaban la ley, pero eran bien acusadores cuando aparentemente alguien no la cumplía, ¿verdad? Entonces estaba un grupo de para ponérselo en el español y en el tiempo contemporáneo, haga de caso que estaban ahí enfrente de Jesús sacerdotes, pastores, teólogos, gente preparada. Yo le voy a decir una cosa, yo le agradezco al Señor. Yo estudié teología hace más o menos 12 años, ¿sí? 10 años, 12 años. Gracias al Señor, antes de que comenzáramos el ministerio pastoral, ¿sí? Y le doy gracias al Señor. Yo respeto a los que se gradúan y ponen sus títulos. Yo no soy muy de publicar, entonces nunca pongo yo los títulos ni nada de eso, ¿sí? Le decía ayer a una pareja que estábamos hablando, durante estos 25 años, hermano, de verdad, no quiero jactarme ni es. Si yo tuviera mi oficina, yo he entrado a algunas oficinas que tienen lleno de tapizada de títulos, ¿sí? Hasta los que no existen y hasta los que se inventaron, ¿sí? ¿Verdad? Porque a veces pasa eso, que gracias al honor por haber recibido el curso de todo, ¿verdad? De monología, liberación, ¿verdad? De casaquería, de todo lo que pueda existir, ¿verdad? Pero entonces
Entonces Dios nos ha permitido, se lo digo, mire, de verdad, yo he estado en que no estuvimos, he recibido cursos precisamente de administración, liberación del alma, etc. Pero ¿por qué le digo esto? Porque creo que el Señor permitió antes del ministerio estudiar eso. No quiere decir que, pastor, entonces yo ya no puedo estudiar. Es bien, estudie, siempre es bueno estudiar. Pero ¿por qué le digo esto? Porque a veces la teología, yo le digo a la gente, la teología es buena, porque te va a ayudar a estudiar y a entender la palabra. Pero a veces hay gente, hermano, que solo tiene teoría, pero no tiene práctica. Que solo tiene un montón, la cabeza así como, mi mentor decía, la cabeza así como que fuera cebolla, ¿verdad? Que si quiere pasar por esa puerta no pasa la cabeza, pero no tiene práctica en la vida, o sea, no tiene vivencia. Y hemos estado nosotros con un grupo ahí de teólogos en algunas actividades que yo le digo una cosa, trato de respetar las posiciones teológicas, ¿sí? Porque recuérdese que en este mundo cristiano, lamentablemente, el cristianismo hubieron muchos hombres, ¿verdad? Que establecieron sus puntos teológicos, ¿verdad? Y sus corrientes teológicas. Entonces, lamentablemente, en Guatemala, hermano, hay muchas corrientes teológicas, ¿sí? Que vienen y resurgen de hombres, por ejemplo, como Juan Calvino, Jacobo Arminio, un montón de pensadores teólogos que Dios les dio cierto entendimiento, cierta iluminación, y que plasmaron sus corrientes, y que hoy, ¿verdad? Algunas iglesias creen en una cosa, otros creen en esta cosa. Por ejemplo, solo de esto parto, pero no ese es el mensaje, solo ¿por qué le estoy hablando de esto? ¿Verdad? Algunas iglesias se cree que, algunas corrientes, por ejemplo, los calvinistas, que la salvación no se pierde, ¿sí? Los arminianos creen que la salvación sí se pierde. Y hay soporte bíblico para pensar que la salvación no se pierde y soporte bíblico para pensar que la salvación sí se pierde, ¿sí? Y entonces, y la gente, y hay quienes son bien celosos, sí, pero la palabra dice que, Pablo dice que hay que guardar tu salvación, hay que guardarte irreprensible hasta la venida espiritual. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque son corrientes, pero respetemos el pensar de cada uno. Pero en la práctica, hermano, en la práctica pastoral, en la práctica vivencial, yo te puedo decir que a veces Dios te rompe tu teología. Y otro día hablamos, y pastor, ¿y por qué está hablando eso? Ahorita le voy a decir, porque con la parábola del hijo de la oveja perdida, Jesucristo está sentado con todos ese montón de teólogos, de gente preparada, de gente capacitada, de gente con un intelecto alto, y les se comienza a hablar en parábolas, ¿sí? En historias así, algunas no las entienden, otras sí, para que puedan, porque algunos sí tenían un nivel de raciocinio alto. Entonces él habla acá, por ejemplo, habla de la parábola de la oveja perdida, mire. Habla de la moneda perdida y después habla del hijo pródigo. Entremos al hijo pródigo. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Entonces mire qué interesante, pues usted puede estar aburrido, usted puede estar juzgando, decir, vamos a ver si este pastor qué tal predica. Y de repente con esto le rompe a usted su cerebro. Un hombre tenía 2 hijos, se imagina rápido, un hombre con 2 hijos, ¿verdad? Fácil de crear en la mente crear una imagen, ¿sí? Fácil como de entender, mire. Un hombre tenía 2 hijos. Y hay una pausa ahí para que meditemos y para que usted piense. Dice, sí, pues un señor con 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Fíjese que qué curioso que en la Reina Valera, ¿verdad? Los biblistas que escribieron esto, Casiodoro de Reina, le pusieron, por ejemplo, dice, un hombre tenía 2 hijos, punto y coma. Meditemos, pensemos, detengámonos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y nos detenemos otra vez. O sea, entonces la primera pregunta es, ¿y quién le dijo al muchacho? Porque sabe que algunos creen, estaba viendo esto, que algunos piensan que este muchacho tenía 12 años, 15 años, que no era tampoco un hombre, así un hombre de unos 20 años, 25. Pero ¿quién le dijo a este muchacho que le correspondía una parte de la herencia? ¿Quién se lo dijo? Si se supone que en alguna de las culturas de Oriente el primogénito tiene doble porción, ¿sí? ¿Y de dónde sacó este muchacho cabezón que le correspondía parte de la herencia si la herencia se entrega en muerte, no en vida? Es bien curioso, ¿verdad? Que uno ve que aquí parece que hay un desorden, pero entonces veamos la otra parte, veamos la parte del padre. Y esto va para los que somos papás o los que son padres o madres. Mire, qué interesante poder ver la templanza y la figura del corazón paternal. O sea, en este tiempo, hermanos, se está cometiendo muchas faltas. Como padres cometemos muchas faltas. Malcriamos a nuestros hijos, no los corregimos, ¿verdad?
Mi mentor, me recuerdo que decía esto, y hoy hago broma con mi hermano, nuestro mentor, pastor y profeta, nos decía, por ejemplo, nos ponía unos ejemplos, ¿verdad? Y hoy nosotros hacemos chiste con mi hermano porque uno dice, como yo no tuve bicicleta, 2 bicicletas le tengo al nene. Ni las usa el patojo, pero usted le compró 2 bicicletas. Ay, como cuando yo era niño, nunca tuve carritos, le tiene como 12,000 carros y ni los usa, ¿sí? Y hasta endeudado está porque le compré la colección de Hot Wheels y ni los usa. ¿Pero por qué? Porque el problema es que nosotros creemos que la solución es: le voy a dar a mis hijos lo que yo no tuve. Y no se trata de darle a mis hijos lo que yo no tuve. Se trata de educar a mis hijos como a mí no me educaron. Se trata de darle a mis hijos la parte correcta que a mí tal vez no me entregaron. Entonces, cuando vemos nosotros, el muchacho comete muchos errores, pero también aquí hay que ver 2 paralelos. El primer paralelo es el paralelo del hijo, porque todos acá somos hijos. Y el otro paralelo es el paralelo del corazón del padre, que muchos padres son muy permisivos. Muchos padres se equivocan al corregir a nuestros hijos, y la palabra de Dios nos da la correcta corrección que nosotros tenemos que darle a nuestros hijos. Pero nosotros violentamos la palabra porque no cumplimos la palabra. Yo me doy cuenta, hermano, a lo largo de estos años, yo le puedo decir, yo conozco mucha gente que conocemos, gente cercana, gente lejana, que llega a pedir consejo: pastor, ¿qué hago? Fíjese que la nena se quiere ir y yo ya le dije a la nena. Y entonces uno le da consejo a la gente, pero como no recibe, no, el consejo del pastor no me pareció, porque es mi hija y yo tengo que hacer lo que sea por mí. Al final de cuentas, para todo trasquilada la mamá, la hija rebelde, se embarazó, se fue, regresa, y al final el consejo lo tiró. ¿Por qué? Porque es que yo tengo que dar todo por mi hijo. Pero yo quiero que veamos la figura del padre. ¿Qué le parece a usted el actuar del padre? Porque yo estoy seguro que mucho del actuar del papá que está acá jamás sería el actuar de nosotros. Ay, no, yo salgo corriendo a mi muchachito que no se vaya, ¿verdad? Un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde, ¿verdad? Y les repartió los bienes. Y uno puede decir acá: ¿y qué le pasó al papá? Entonces, acá la figura es bien importante, ¿sí? No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Algunos pensadores dicen que al inicio tal vez el hijo no era totalmente que el hijo fuera desobediente, pero sí tenía alguien le había plantado alguna semilla. Mira vos, tu papá es millonario, pedile tu herencia y te vas a poner un negocio. Mira, allá por Irán, allá, porque dice que el muchacho se fue en alguna de esas partes de Turquía, ¿verdad? Allá por allá, mira, hay buenos negocios, pongamos una empresa, te vas a hacer mucho más millonario tu papá. Y le lavaron el cerebro. Algunos pensadores piensan, no solo pensemos así que el patojo pidió y se fue, sino a alguien le lavó el cerebro a ese cuate. O sea, significa que nuestros hijos, hermano, no van a estar exentos a que alguien les meta alguna cosa en la mente. Esos desde la figura hijos. Hablemos de nosotros. No alguna etapa de tu vida más de alguien te metió algo en la cabeza, más de alguien te quiso decir algo. Tal vez uno puede decir: ay, no, yo no, gracias a Dios. Siempre va a haber gente que te dice cosas incorrectas en tu vida. Siempre va a haber gente que te va a dar un consejo incorrecto. Bueno, entonces el muchacho, a lo mejor alguien le dijo: mira, vamos a poner un negocio, te vas a hacer grande, allá no va a estar el control de tu papá, vos vas a ser el mero capataz, el mero jefe. Y el muchacho debe ser: vamos a pedir entonces la herencia, ¿ves? Y llegó. Y entonces el papá, imagínese el papá, qué templanza. Bueno, está bien, mijo. Era tan rico que le dio una parte y todo se quedó millonario, ¿sí? Bueno, se la entregó. Dice, muchos días juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. O sea, se fue pues. Repita conmigo: independencia. ¿Cuántos quisieran ser, a veces, alguna vez soñaron con ser independientes? Qué bonito ser independiente, pero no sé si se ha dado cuenta que muchos jóvenes se vuelven independientes y la figura del hijo pródigo se repite y se repite y se repite. Y cuando truenan, te están tocando la puerta otra vez. Vamos, fíjate que tengo que pagar renta y no tengo. Mire, yo esta me la sé y no se va a sentir mal si a alguien le ha pasado esto. Va a decir: el pastor está contando mi historia con mi hijo, con mi hija. No se preocupe, si eso le pasa a mucha gente. Por eso le estoy diciendo, veamos la figura del padre. Porque quiero ser rápido en esto, ¿sí? Mire, se apartó, se fue a una provincia, el muchacho se fue y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. O sea, lo que había en el corazón del muchacho no era emprendimiento, sino lo que había en el corazón del muchacho era libertinaje. Repita conmigo: libertinaje.
Entonces, esta parábola es una figura. Cuando Jesús está hablándole a todos los que están ahí, es una figura doble. Fíjese, la palabra es tan parabólicamente, la palabra nos da mucha información. El primer mensaje es, Él está diciendo, en la casa del Padre hay hijos, pero muchos de ellos se van y se pierden. Muchos de ellos no entienden la bendición de Dios y malutilizan la bendición, lo que estaba hablando Gerson hace un momento. Dios te puede proveer provisión y tú puedes diezmarle a Dios, pero tú puedes mal administrar el otro 90% de la parte que tú tienes. Entonces después sigue diezmando y el Señor no me da nada y el pastor en mejor carro. Mejor ya no diezmo. Discúlpame, ten mucho cuidado de lo que tú dices, porque las palabras te van a alcanzar. Ten mucho cuidado de la manera como lo estás haciendo, porque yo te digo, el diezmo no es una varita mágica. Pero la gente cree que el diezmo, ya diezme, de plano ya me viene mi carro. No, hombre, estás equivocado. Si lo que está hablando Gerson ahí te lo dio acelerado porque por el tiempo, gracias Gerson. Pero el diezmo, hermano, el diezmo conlleva muchas cosas intrínsecas. El diezmo es un misterio todavía, sigue siendo un misterio. ¿Quién era Melquisedec? Si le digo la parte teórica o la parte histórica de quién era Melquisedec, no lo va a creer, pero eso es para otro día. ¿Quién era Melquisedec? ¿Y por qué se apareció? ¿Y por qué sacó pan? ¿Y por qué sacó vino? ¿Y por qué Abraham le entregó el diezmo de todo? Bueno, ahí vamos a hablar otro día de eso. Entonces, es un misterio, pero a la pregunta acá es, entonces la gente muchas veces, hermanos, se pierde en lo que Dios le da. O sea, Dios te bendice. Bueno, el hijo le dieron bendición y lo perdió todo. Quiere decir que siempre va a haber otra contraparte. Hay gente que lo va a perder todo y no tiene nada que ver si diste diezmo o no diste diezmo. No tiene nada que ver si ofrendaste o no ofrendaste, sino tiene que ver como la manera como tú administras el recurso que Dios te dio. Hagamos un parón de 20 segundos y pregúntate, ¿cómo has administrado lo que Dios te dio? Porque si hay deudas, porque si hay problemas, a lo mejor no aprendimos o no conocíamos cómo administrar. Tal vez hoy Dios va ordenando muchas áreas de nuestra vida, pero tenemos que entender que el Señor nos va. Hay gente que es muy ordenada y jamás en su vida ha tenido deudas. Y lo que tiene es ahorros y fortuna y bendición porque ha sido ordenada, porque tal vez lo aprendió, porque tal vez se lo enseñaron. Pero hay gente lamentablemente que de alguna manera nos hemos roto la cara y hemos tenido que aprender de errores. Con la pandemia yo le he hablado una y otra vez, empresas que desaparecieron. Yo con todo el respeto que hay gente que se siente ofendida, se siente como molesta, pero si tu empresa se endeudó y te llevó la fregada fue porque no tenías un ahorro. No había una solvencia, no había liquidez, algo pasó, ¿verdad? Que tal vez lamentablemente no se pudo sostener. Y las empresas, no doy los nombres, pero supe de una empresa que es muy reconocida aquí en Guatemala, que para variar, ¿verdad? Que sus dueños son judíos. ¿Sabe? Sostuvieron a la gente por 8 meses pagando sueldos por apoyar a la gente. Pero ¿por qué? Porque mantienen una liquidez. O sea, entonces a lo que quiero llegar yo, porque no estoy hablando de economía, pastor, pero puede pasar. No, lo que yo quiero que entendamos es que nosotros tenemos que administrar una parte. Entonces al hijo le dieron una parte y lo perdió. Entonces está el grupo de teólogos, de pensadores ahí, y Jesús les está dando una enseñanza, ¿sí? Jesús les quiere enseñar el corazón del Padre. Y eso es algo que nosotros debemos de entender. Cómo opera el corazón de papá, cómo opera el corazón del padre. Entonces el padre no se fue a buscar al hijo. Si tu hijo se pone rebelde y se va, yo te voy a decir una cosa con todo respeto. Yo he dado consejo a pastores, amigos, gente que en alguna etapa lamentablemente sus hijos, porque nuestros hijos, hermano, no son pastores, de una vez se lo digo, ¿verdad? Por años la gente dice, el hijo del pastor todo mal vestido, todo hondero, te hago un paréntesis, lo digo públicamente acá a la gente que nos ve. Nuestros hijos no son pastores. José David no es pastor. Así que no lo esté juzgando. Ay, el patojo, ni siquiera, no sé qué, ni siquiera, no, porque él no es pastor, hermano. No tiene ese título, ¿sí? Porque a veces yo crecí en la iglesia, ¿te recordás, Franklin? Que crecimos en las iglesias de antes y la gente así, ay, el hijo del pastor todo destrabado, ¿verdad? ¿Y por qué lo juzgan? Si él es el hijo del pastor, él no es el pastor. Porque la gente creía que el hijo del pastor tenía que entrar igual que el pastor y ser. Entonces, a veces criticamos. Entonces, lo que Jesús le empieza a trasladar a estos que están ahí es: quiero que conozcas el corazón del Padre. Quiero que conozcas cómo opera el corazón del Padre. Y les está haciendo una alegoría, casi que les está diciendo: ustedes también se han perdido igual que este.
Mire, pues entonces dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. O sea, pues ahora póngase a pensar qué gran problema el de este muchacho. Le dieron una herencia millonaria y se la malgastó. Me imagino fiestas perdidas. Yo creo que hay una versión, no me recuerdo, que decía que estuvo con prostitutas y algo así. Creo que hay una versión, no me recuerdo. Pero no me quiero inventar eso, ¿sí? Pero creo que hay una traducción que dice algo así, que anduvo perdidamente con prostitutas. Y la cosa es que, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. ¿Se recuerda que hablamos de eso la semana pasada? Entonces, ahora el muchacho lo perdió todo. Los cuates que lo aconsejaron, ya no están. Y ahora le empezó a faltar, y dice la Biblia, qué interesante esta palabra de la Reina Valera. Ayúdeme usted mientras toma un sorbo de té. Para usted, ¿qué es arrimar? Se arrimó a uno de los ciudadanos. Preguntémonos algunas cosas rápido. ¿Había necesidad de que este muchacho se arrimara ahora cuando era rico? ¿Había necesidad de que pidiera posada si el muchacho era rico? Ahora, veamos el otro paralelo. El paralelo del padre es que el padre, sin duda alguna, yo le voy a decir una cosa. Si yo soy millonario, llega mi hijo menor, me pide que le dé su herencia, yo me voy a poner triste, hermano, me voy a preocupar. Este se quiere ir de la casa, pues aquí está nítido, aquí tiene todo, aquí tiene carros, casas, sueldos, puntos. Pero él quiere irse. Entonces el papá se da cuenta del corazón y dice, mi hijo no, oiga esto, papás, porque esto va para nosotros, papás. Que a veces, no, mi amor lindo, pero ¿qué querés, nene? ¿Qué querés, nena? ¿No te gusta? ¿Sabe qué? Yo lo que le hablo no me lo estoy inventando. Conocí gente que le fue a sacar carros de agencia a sus hijos. Y cuando le dieron el carro, ese carro no quería yo. Ay, no quería. Mi amor lindo, pero mi amor, comprémosle otro carro a la nena, porque no era el que quería. Así, te estoy hablando, no crea que eso es telenovela, me lo estoy inventando. Mi amor, si tu papi te va a comprar el otro, lo voy a tener que agarrar yo. Discúlpeme, hermano, o sea, yo sé que esto parece las telenovelas de las, ¿cómo se llama? La María la del barrio o algo así, ¿verdad? Pero es verdadero lo que te estoy diciendo, yo se lo vi. Una vez una persona de donde la iglesia donde estábamos me llamó. No, es así la historia. Yo vendí mi carro y estaba allá en McDonald's de la Roosevelt y me quedé con mi hermano. Entonces llamé a este muchacho que era mi oveja, ¿sí? Y le dije, papadito, ¿me puedes venir? Sí, pastor, ahorita llego. Y cuando llegó, le acababan de dar, nunca se me olvida, que acaban de salir aquellos Polo Classic que Volkswagen sacó hace como en el 2000, creo que fue, o 2004 por ahí. Y que chulo los carros ingratos, el tablero así azul, o sea, era un modelo que en ese tiempo. ¿Y sabe qué? Lo acababa de sacar de la agencia y me dice, pastor, mira, agarralo vos, yo me tengo que ir. Vos, y me digo, pero si está nuevo, le dije, no le estoy mintiendo, yo creo que tenía como 15 kilómetros. No, esa no me gustó, yo no quería este carro, así que unos de mis cuates vienen por mí, llévatelo a tu casa y ahí lo llego a traer más tarde. Ahí está mi esposa que estoy hablando, la verdad. Hermano, yo todo tembloroso porque no lo sabía ni prenderlo. Decía, pero de repente me le van a dar un golpe. La cosa de lo que le quiero hablar es cómo la gente, cuando tiene un corazón incorrecto, no valora lo que Dios le da. Y no valora lo que el Padre ha trabajado con tanto esfuerzo. Entonces aquí era de doble vía. Le estaba hablando a los fariseos, todos les está diciendo, el Padre los ama, pero ustedes no han valorado lo que el Padre les ha dado. Y la otra contraparte era de la vida real. Entonces en la vida real, hermano, hay gente que no obedece. Entonces te digo, hay pastores que me han pedido consejo. Pastor, ¿qué hago? Mi hijo está rebelde, mi hijo hace esto, mi hijo en la casa es un desastre. Échalo a la calle, que se vaya. Y cualquiera puede decir, ese consejo no, pues si es mi muchachito. Échalo a la calle, que se vaya, ahora miren la figura aquí paralela, rápida, que vaya a probar lo que es la vida dura. Y cuando sea tratado, tú solo ora por él, intercede por él, Dios va a tocar su corazón. Y cuando entienda va a regresar. Mira el testimonio de gente que se ha sometido y sujetado al consejo. Y que ahorita por ejemplo puedo darle testimonio, no voy a dar nombres. Hay jóvenes que han rectificado, han cambiado y algunos rectifican su vida a causa del consejo. Pero hay gente, y me dijo un pastor un día, pastor, voy a seguir su consejo. Llorando la pareja. No lo quiero hacer, pero voy a obedecer. Le voy a decir que se vaya de la casa. Y yo no crea, también un poco así, Señor, yo me sujeto a esta palabra. Y se fueron, hermano. Ahí pasó el muchacho como cabal exactamente 1 año y medio, hasta que entendió que en la casa de su padre
Se podía sentar a ver la plasma de 75 pulgadas, pedir una pizza, pedir cualquier tipo de comida, ponerse los mejores zapatos caros. Se fue a un lugar donde cuando lo llegamos a ver, todo picado de zancudos. Se fue a un lugar donde tuvo que valorar las bendiciones que habían en casa, donde se dio cuenta que para los zapatos que se compraba, que en quetzales le hablo, que se costaban de repente 2,000 quetzales, él andaba con zapatos desgastados que de la paca, ¿sí? Que no es pecado, ni se sienta mal nadie si compra ropa de paca, ¿sí? Solo le estoy diciendo que hay que valorar. Entonces, mire el padre, ¿sí? Se arrimó, el muchacho se fue, pero paralelamente el padre lo dejó ir. El padre no lo sujetó. Sé que aquí hay un montón de padres aguados que, ay, que la nena, ay, que el nene. No, disculpe, hermano, usted está violento, usted le está yendo mal con sus hijos porque usted no está cumpliendo la palabra. A usted a lo mejor sus hijos le pagan mal porque usted no se está sometiendo a esta palabra. Sométase a esta palabra y va a ver lo que Dios va a hacer. Y entonces dice, mire, se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Mire qué interesante. El nivel que el hombre vio en el muchacho era un nivel del más bajo. Apacentar cerdos lo mandó. Entonces el paralelo es que le dice, ¿y por qué Jesús usa cerdos? Porque para los judíos los cerdos son impuros. Entonces Jesús hace esa figura y yo me imagino que esos cuates han dicho, qué tremendo, que lo más denigrante. Sí, porque Satanás cuando trastoca el corazón de nuestros hijos o trastoca nuestro corazón, lo que Satanás quiere es totalmente destruirnos. Entonces llegó al estado, yo se lo dije la semana pasada, que el cuate empezó a desear, mire, cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Aquí están varios jóvenes señoritas que tenemos la bendición de conocerlos. Imagínese, allá está Daniela. Imagínate, Danielita, que te diga, mija, venite a comer un par de algarrobas de los cerdos que están aquí, mija, venga a comer. Ay, pastor, qué abusivo, qué grosero, ¿cómo le hace? Y la amadita, ¿va? ¿Cómo le va a hacer eso a mi nena? Vámonos de aquí, hermano Jorge se levanta y se va molesto. Es una hipótesis. Pero este pobre muchacho llegó al nivel de que deseaba llenar su vientre con las algarrobas. Cuando fue rico, cuando tenía un buen padre. Entonces papá lo dejó ir. ¿Por qué lo dejó ir papá? Porque papá sabía. Algunos, fíjense que un día escuché una proyección que dice que algunos dicen que este hombre era Dios. Y papá lo dejó ir porque papá sabía que su corazón solamente podía cambiar cuando se rompiera la cara, pero jamás dentro de casa. Porque estando dentro de casa, su corazón no estaba ahí. Entonces tenía que conocer verdaderamente afuera para que valorara lo que estaba adentro. ¿Cuál es nuestra enseñanza como padres? Deja de estar acuchuchando a tus hijos, hombre. Corregilos. Y esto va para los que nos ven en línea también. Corrija a sus hijos. No se les estoy diciendo que los malmate, que les esté pegando, no. Corríjalos. Yo he sabido de muchos que se fue. Ahí está usted corriendo a pagarle sus deudas. Ahí está corriendo. No, disculpe, usted está cometiendo errores y por eso le va mal y le va a seguir yendo mal si usted sigue obedeciendo a sus hijos y no a Dios. Y estoy hablando general, ¿sí? No estoy hablando para muchos. Porque la gente a veces no entiende que los hijos tienen que aprender a ser procesados y aprender. Entonces, acá en este pasaje bíblico para usos explícitos o usos de discipulado, entra una palabra que se llama metanoia. Repita conmigo, metanoia. La metanoia es un cambio de mente. El hijo tenía una mente, pero para poder tener una metanoia, Dios tuvo que dejar que se fuera. Deje que sus hijos, si sus hijos ya no quieren estar con usted, pues deje que se vayan. Deje que se vayan, ahí van a cambiar su mente. Y si no la cambian, Dios sabrá que va a trabajar con ellos. Sabe que yo conocí gente cristiana, abuelas cristianas. Oiga esto. Hasta conocí una pastora también que es también de México, que así le dice a sus hijos: yo prefiero que te muras a verte servir al diablo, pero prefiero verte muerto que si estás en el mundo. Pero si servís al Señor, quiero que estés con nosotros. Así se oye muy violento eso, ¿verdad? Entonces yo le he orado a Dios que si no vas a servir a Dios, mejor que te lleve. Eso está grueso. Pero yo digo, pero me quedo pensando, radical el pensamiento está bien. Porque a veces tenemos nosotros que decimos, no, Señor, mis hijos te van a conocer, mis hijos, pero si están rebeldes, mejor llévate ese patojo. Pues uno puede pensar, qué violento. ¿Por qué? Porque el problema, hermanos, es que nos ganan, el alma nos gana, ¿sí? El alma nos gana.
Y tenemos que tener este cuidado. Entonces, mire, y volviendo en sí, aquí está el cambio de mente, ¿sí? La metanoia que habla la palabra. En el griego esa palabra es metanoia, ¿sí? Y volviendo en sí, o sea que el problema del muchacho es que se había ido hace mucho tiempo en su mente. Él ya no estaba en casa. A lo mejor vio internet, ¿verdad? Se lo pongo hoy. A lo mejor alguien le empezó a mandar por chat, ¿verdad? Señorita, mija, mire qué guapa eres, preciosa. Si te vienes conmigo, yo te voy a hacer mi reina. Deja a tus papás. ¿Me explico? Algo estaban chateando ahí. Tienes forma, tienes cuerpo de princesa. Yo te puedo hacer una modelo famosa si te vienes conmigo. Sí, pero yo estoy en Guatemala, sí, y tú en España, no importa, yo te pago tu boleto y te vienes. ¿Sabes que a muchas han engañado así? Y viceversa, ¿verdad? Jóvenes, veo que eres un buen muchacho, te veo de repente creyendo que una mujer le está hablando, te veo que eres guapo, si te vienes, hijo, ¿verdad? Casi arquitecto, ya arquitecto casi, va, mijo. Si te vienes, yo te puedo dar el carro que tanto, me explico. Y alguien le trastocó la mente y se fue, se corrompió, se perdió, y dice la palabra, y volviendo en sí, ahora sí repita conmigo, metanoia. Entonces, cuando se dio cuenta en su estado, se dio cuenta de a dónde lo llevó su rebeldía. Miren, nuestros hijos se dan cuenta a dónde lo lleva su rebeldía. Usted es el responsable de estarlo acuchuchando. A causa de su rebeldía, se casó con una persona incorrecta, está viviendo con una persona incorrecta. A causa de su rebeldía, tiene una gran deuda en el banco. A causa de su rebeldía, le quitaron el trabajo. A causa de su rebeldía, hasta enfermo de algo está. Me explico, nuestros hijos pueden padecer de muchas cosas. Allá usted si anda ahí, mi muchachito, no, yo te ayudo, mi amor, porque soy tu papá y si me muero no importa, me explico, tenga cuidado porque el padre no hizo eso. Aquí está, no me lo estoy inventando, ya casi termino. El padre no hizo eso. Y volviéndose en sí dijo, ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre? ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Repita conmigo, prosperidad. O sea, papá era próspero y los jornaleros eran prósperos también. ¿Dónde ha encontrado usted que hay un jornalero que sea próspero? No sé si está captando. ¿Alguien ha ido a ver los ingenios acá en Guatemala? Que ahora ha habido muchas, ¿cómo se dice? Grupos solidaristas en los ingenios y que hay médicos. Pero yo le voy a hablar de los ingenios hace 40 años, hermano. La gente trabajaba bajo el sol. Imagínese un jornalero próspero, Gerson, que al terminar nos diga, vénganse a mi casa, vamos a comer, no sé, vamos a mandar a pedir puyazo, culot, vamos a comer, vamos a pedir. Y usted diga, pues si ese cuate trabaja en el campo y tiene provisión, tiene abundancia. Esa era la condición de los jornaleros de la casa de papá. Póngale atención a lo que Dios nos está diciendo. Y se lo está hablando al otro público que está Jesús ahí. Mire, esa es la condición. Y nosotros pichicas, ay Señor, bendíceme. Es que no estamos entendiendo lo que nos está diciendo esta parábola. Mire, y dice, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre y tienen abundancia de pan? Los jornaleros. Y yo aquí perezco de hambre. Ha de haber dicho, cabezón, ya te das cuenta de lo que estás haciendo. Ya te diste cuenta de tu torpeza. Ya te diste cuenta de tu condición. Ese patoja era apestado, hermano, por Dios, cero a cerdo, hombre. ¿Sabe? Escuché un mensaje y no sé si decirlo porque no sé si para algunos puede ser ofensa en otros países. Bueno, no, eso no es mala palabra. Pero un hermano dijo un día en una predica, yedía caca de cerdo, porque estaba metido en los cocheros de los cerdos. Cuando era digamos, pues no voy a decir esa palabra porque no encaja, pero era el principito en la casa, pues. Era el menor. Yo me imagino ese patojo haber sido, pasémoslo a este tiempo, ¿verdad? ¿Qué va a comer, mi amor? Sushi, papi. A mí no me gusta el sushi, pero digamos, sushi. Y al otro día, ay, se me antojó, ¿qué? Una proboleta, papi. ¿Ha probado la proboleta usted? Estoy hablando así caqueradas, ¿va? ¿Para qué? ¿Sí? Y ahora el muchacho apestaba caca de cerdo. Estaba deseando, pero se da cuenta, su mente cambió. Entonces, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es padres, a los padres que nos ven, nosotros somos padres. Padres, deje que su hijo aprenda, no se esté metiendo. Hay papás que están, y yo sé que como hay aquí bien padres bien astutos, ¿verdad? Me van a decir ahorita, ay, pastor, y me van a sacar casos de la vida real, como la telenovela esa de Televisa. Se acaba de casar su nena.
Se peleó porque el marido llevó gelatina de color de fresa y quería de limón. Me voy a la casa de mi mamá. Mami, ¿me vienes a traer? Sí, mi amor, ahorita llego. Oh, mediocre, está siendo una hija mediocre. Déjela, ya se casó. Yo he sabido eso, si yo me lo sé, hermano, yo lo he tenido que ministrar por años, ¿sí? Ay, se casó mi nene y la mujer ni siquiera le pone su calzoncillo ahí cuando se baña. Ay, no, si la dejo, ojalá deje que vivan, que aprendan. Entonces, mire qué interesante. El padre no se movió, el padre no lo fue a buscar. El padre no dice la Biblia que se puso a tronarse los dedos. ¿Qué voy a hacer? El nene se fue, no, el padre se le entregó todo y lo dejó que se fuera. Porque el padre sabía, aquí viene, los principios que en algún momento le enseñó, pero no conocía a Dios. Ojo con esto, porque a veces yo oigo papás decir, es que mi hijo conoce de Dios. No, no conoce de Dios, porque si conociera de Dios no fuera rebelde ni fuera malcriado. Se le implantó la palabra, se le trasladó. Esa palabra, si usted deja que vaya, esa palabra va a tener que hacer efecto en su vida en su momento. Pero si usted lo está cuchuchando, si usted se está metiendo, nunca va a tener efecto esa palabra, porque usted se está metiendo en lo que no debe. Aquí está, aquí se lo estoy mostrando, yo no me estoy inventando nada. Dice, ¿cuántos jornaleros? Y ya con esto voy. Hay en la casa de mi padre, ven, hazme un fondo, Franklin. Tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre. Mire qué interesante. Cambió su mente, cambió su condición. Entendió que estaba mal. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ah, no, a usted sus hijos nunca le han dicho, perdóname, papá, por lo que te dije. Ahí anda cuchuchando usted al malcriado. Usted jamás, sus hijos, papi, de verdad, perdóname, yo sé que te he fallado, yo sé que he hablado mal, te pido disculpas, me voy a cambiar. No, usted no importa, usted aunque le grite, aunque lo desprecie, es que es mi hijo, sangre de mi sangre. Siga portándose así, va a seguir creando cuervos malcriados. ¿Sabe por qué cuervos malcriados? Le van a estar picando y le van a estar sacando los ojos y usted no va a hacer nada. Mire, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado. Mire qué interesante, hay arrepentimiento aquí. Es donde se enseñan algunos cursos de administración. Había arrepentimiento, no remordimiento. Mire, ¿por qué arrepentimiento? Porque el arrepentimiento reconoce la falla. Dice, ve, he pecado. Primero se dio cuenta. Mire qué interesante, es que esto es poderoso. Se dio cuenta que ante todo, hijos, porque todos somos hijos, cuando yo le fallo a mi papá, yo no le estoy fallando a él, yo le estoy fallando a Dios. Porque la Biblia dice, el primer mandamiento con promesa, honra a tu padre y a tu madre. Si usted no está honrando a padre y madre, yo le voy a decir una cosa, si sus hijos no lo están honrando, entonces ¿qué hace usted honrándolos usted a ellos? Pero no entendemos eso, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque somos más buenos que Dios. Voltea a ver a que tiene a la par, dile, eres más bueno que Dios. Dígaselo. Eres más bueno que Dios. Y dice acá, mire, he pecado contra el cielo y contra ti, santo Dios. O sea, el muchacho dijo, Señor, el primer pecado más grande es que pequé contra ti, Señor. Contra el cielo, contra Dios. Y luego pequé contra mi padre. O sea, que sirvió que lo dejara ir, que se rompiera la cara y que no metiera sus manos nunca. Papás, dejen de estar metiendo las manos, hombre. Ya no soy digno de ser llamado hijo. El muchacho estaba tan compungido que perdió la identidad, ¿verdad? Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba de lejos, lo vio su papá. Ahora mire pues a papá. Ahora aquí es la regla como papás. Nuestra tarea es orar por ellos. Nuestra tarea es estar clamando por nuestros hijos. Yo se lo dije la otra vez, yo lo he dicho. Usted estorbe a sus hijos. ¿Qué es estorbar? Dígale, mi hijo, usted tiene que buscar de Dios, mi hijo. Mi hijo ya oró. Así me decía mi abuela, hermano. Si yo, de verdad, yo a mi abuela, por eso yo siempre la pongo de ejemplo, no porque le esté inventando. Ya oró, ya apartó su diezmo, ya le apartó a Dios lo que es de Dios. Eso es estorbar, hermano, y no cae mal eso. No cae mal si usted a lo mejor tiene su dinero y dice, voy a ir a comprar mi teléfono. Ahorita al salir me lo voy a ir a comprar el iPhone 20 Plus. Y le llega a su papá y le dice, mira, hermano, ¿ya apartaste tu diezmo? Ah, la verdad, qué friega, hombre. Si ya no me alcanza, con eso ya no me alcanza para comprarlo hasta el otro mes. Pero es estorbo. Entonces estorbe a sus hijos. Dígale, mi hijo ya oró. Mi hijo, busque de Dios porque usted tiene llamado. ¿Sabe qué me encanta a mí el testimonio de los de Miel San Marcos?
Me encanta ese testimonio porque es lo que tenemos que hacer como padres. Mire, dice que el muchacho, eso lo cuenta el Josh Morales, ¿va? Eso no es público porque él lo hace público. Que se echaba los traguitos, andaba todo perdido el muchacho y llegaba hasta robarle dinero a sus papás para seguir tomando. Y cuando llegaba, dice que el papá le decía: ¿cómo está el varón de Dios? ¿Cómo está el siervo de Jehová? ¿Cómo está el siervo que va a viajar? Es estorbarlo, hermano. Y usted, porque al nene y a la nena el pastor le dijo que tiene que buscar de Dios, ay, el pastor no se hubiera metido a decirle eso a mi hijo. No, hombre, no se sienta mal. Hay que estorbar a nuestros hijos. Dice que le decía: ¿cómo está el varón de Dios? ¿Cómo está el que va a viajar por las naciones? Yo cuando veo ahorita a mí el San Marcos, lo que Dios ha estado, yo me quedo sorprendido. Porque ese hombre estorbó a su hijo, hasta borracho le estorbaba. A nosotros no. Nosotros pena nos da que el nene se enoje, ¿verdad? O la nena. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia. Ese es el corazón de Dios. Y eso es lo que Jesús les estaba enseñando a los fariseos que estaban ahí. Mire, fue movido a misericordia. El padre dijo: bueno, Señor, ya ahí está, ahí viene mi hijo de regreso. El que venga, yo sé que viene porque yo le enseñé principios, yo le trasladé la palabra, entendió que lo que hizo no es correcto. Ahí viene, allá viene el muchacho, ¿ve? Porque yo me imagino que el padre todos los días, yo no sé cómo era eso, pero yo me imagino así una gran finca, no sé, y haber tenido algún punto donde miraba el camino y decía: allá viene Pablito, allá viene, allá. Ya yo sé que iba a regresar, porque así era el padre, apareció. Mire, y el hijo dice: y corrió, y movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Mire qué interesante. Ahora, pero miren la diferencia, el hijo regresó. No, usted lo fue a buscar y usted lo fue a pedir perdón. Usted que no tiene que pedirle perdón en nada, ¿sí? Y el hijo le dijo: Padre, he pecado. Miren, lo volvió a declarar: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido. Miren, le cambió las vestiduras, vestirlo, ponerle anillo, miren, que representa pacto, ¿sí?, en su mano, y calzado a sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Mira, aquí está el mensaje, miren. Porque mi hijo muerto era. Qué grueso eso. Aquí es donde le rompe la cabeza a los fariseos. Le voy a decir por qué. Porque a Jesús está hablando en un sentido espiritual. Mire, porque mi hijo muerto era. O sea, nosotros nos podemos perder y podemos morirnos espiritualmente. Y cuando nos morimos espiritualmente, nos desconectamos de Dios. Y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Qué curioso, ¿verdad? Póngale atención a esto, estoy terminando. Qué curioso. Es hallado si él llegó de regreso. No lo fue a buscar él. Pero mucha gente toma esto al revés y van a buscar a sus hijos. No, usted ore, interceda y crea que Dios va a transformar la vida de sus hijos. Y cuando regresen, entonces sí, yo le voy a decir, entonces sí, denle anillo, pónganle vestido, bendíganlo, porque han entendido, ¿sí? Miren, y comenzaron a regocijarse. Y aquí está la parte importante. Habían dos hijos entonces en la casa, fíjese, el hijo mayor y el hijo menor. Y su hijo mayor estaba en el campo, repita conmigo, trabajando. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Miren, estaba alegre en la fiesta. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Imagino que dice: mira vos, ¿y qué pasó? ¿Cuál es la fiesta? ¿Qué pasó ahí? ¿Quién está celebrando? Y le dijo, mire, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Le agarró su capricho. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes aquí está, mire, con rameras, algo sabía. Has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo: hijo, repita conmigo, hijo. Aquí está el secreto, y con esto voy concluyendo, ¿sí? ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? Póngase sobre sus pies, por favor. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros perdemos constantemente la identidad que tenemos en Dios.
Entonces mire cómo le habla a Dios acá, le habla al Padre, dice, hijo, mire. Que mire qué curioso esto, a mí me impresiona esto, ¿sí? Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto otra vez, mire, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Entonces, ¿cuál es el mensaje que Jesús les está trasladando a los fariseos que están acá? El pasaje es, primer punto, la misericordia. Nosotros, hermanos, tenemos la misericordia de Dios continua. Pero hay una enseñanza paternal en este lugar. Si usted quiere aprender a criar a sus hijos, lea la parábola y que Dios le revele mucho más. Aquí yo quité cosas rápidas porque el tiempo, pero yo quiero que entendamos que el error de muchos papás, y se lo puedo decir en la práctica pastoral, hermano, yo se lo puedo certificar. El hecho de que tus hijos te sigan tratando mal, que tus hijos no se sometan, que hoy te traten bien, mañana mal, que hoy es porque tú no obedeces la palabra de Dios. No obedeces el consejo. Mire, yo le he dado consejo a gente. Deja que aprenda. Al rato ahí estaba metido otra vez con su hijo, con su hija. Deja que se vaya, deja que él aprenda, porque así él va a aprender a vivir. No, ahí tiene al nene metido porque es que es mi hijo. El padre dejó que se fuera, se rompiera la cara, que su mente cambiara y que reconociera su error. Y cuando regresó, entonces lo bendijo. Entonces le dio la posición nuevamente de hijo. Celebró. Y entonces, ¿qué quiere que le hizo al hijo? Sanó el corazón y le dio un mayor valor. Le voy a decir por qué. Porque ese muchacho ya llegó con un corazón vacío totalmente, acusado, se sentía mal. Y Dios aparece, lo celebra, le da un abrazo, le pone vestido, lo cambia y le da el valor nuevamente de hijo y le muestra el perdón y le muestra la misericordia. Porque el Señor se dio cuenta que había aprendido su lección. Entonces muchos de nosotros tal vez llegamos así con el Señor, nos equivocamos, fallamos, pero cuando regresamos el Señor nos ha bendecido porque Él se dio cuenta que aprendimos muchas cosas. Así que no te sientas mal si has fallado, pero hoy entendiste que fallaste y le pediste perdón al Señor, porque Él te va a bendecir, te va a levantar y te va a volver a reposicionar en el nivel de identidad que tú mereces. Eso va para todos, ¿sí? Entonces le está diciendo a los fariseos, ahí les está mostrando la misericordia, la gracia, el perdón, porque estos eran acusadores y señaladores. Y porque estos no tenían a Dios por padre, sino ellos creían, ellos eran más, hablaban pero no hacían. Por eso lo que dijo Gerson, si son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham, ¿verdad? Que eran buenas, que eran justas, que eran correctas, pero no las hacían. Entonces Jesús viene y les enseña, les habla de una figura paternal que está siempre dispuesta a amar, a perdonar, pero nos enseña también que dejó el padre que el hijo se fuera para que aprendiera su lección. Así que, como dijo Jesús en una parábola, pues ve y haz tú lo mismo, ¿sí? Hagamos lo mismo. Hoy algunos tenemos hijos jóvenes, pequeños, pero si mañana nuestros hijos se tornan de una condición, pues usted ya tiene la directriz. De lo contrario, miren lo que pasó, por mencionar algunos nombres, con aquel caso de aquel muchacho que mató a su mujer, que se volvió muy famoso y que se murió en la pandemia. Pero la gente que era cercana a él dice que la mamá siempre lo malcrió y siempre le toleró y le perdonó todas las cosas que hacía. Bueno, ahí está el caso, es un caso histórico. Cerremos nuestros ojos, démosle gracias a Dios, oremos en esta hora. Yo quiero también orar y bendecir a todos los papás que el Señor nos permitió ser papás, que el Señor les bendiga, que el Señor haga una obra abundante en cada uno. Sí, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, te damos gracias.